Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre. Hola hermanos, el día de hoy, 13 de junio del 2019, tenemos un problema litúrgico, admitámoslo. Primero, es jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Solo que desde 1973 ha ido creciendo poco a poco una devoción nacida en el episcopado español, ya desde 1971, que es celebrar el jueves después de Pentecostés la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Esto va creciendo poco a poco, no está en todos los ordos, no está en todos los calendarios litúrgicos de todas las diócesis del mundo. Insisto, nació allá. Es cierto que había una misa votiva que ya se tenía desde inicios del siglo XX, pero propiamente esta ha ido creciendo. A mí me parece que es digna de celebrarse. O sea, más allá de, insisto, que no aparezca en los calendarios litúrgicos, creo que es bueno recordar el sacerdocio de Cristo pasado el tiempo de la Pascua, porque no lo hemos podido celebrar en toda su amplitud el Jueves Santo. No es aumentar fiestas en torno a la figura de los sacerdotes. No se trata de eso, cuidado, porque no es sencillamente echarnos flores a nosotros mismos. No, por favor, en eso no vamos a caer. Eso sería más bien como, ¿qué le diría yo? Una contradicción. No, pero sí tenemos que reconocer que el sacerdocio de Cristo es clave. Él nunca se llamó a sí mismo sacerdote, pero efectivamente lo es. Lo va a decir la carta a los Hebreos sobre todo. De hecho, la primera lectura que les propongo el día de hoy está tomada del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. El otro problema que tenemos es que hoy, 13 de junio, es día del santo más popular que existe. Algunos incluso dicen que más popular que el que le convirtió, digamos, de agustino a franciscano. Se trata de San Fernando Martín de Buñuel y Taveira. Si usted dice quién es, San Antonio de Padua. Solo que a los 25 años se cambió el nombre y se puso Antonio. Y lo de Padua es un problema, más grave todavía, porque los portugueses jamás le van a llamar de Padua. Es de Lisboa, porque él nació en Lisboa. Entonces hagan de cuenta que no hay manera de que le llamen de Padua o de Padova. Miren, él originalmente era agustino. En 1221 se encuentra, por una casualidad del destino y de las tempestades que golpearon la barca donde él se encontraba, y termina en Asís. Y allí pues se celebró una de esas reuniones inmensas, un capítulo se le llama, de más de 3,000 franciscanos, y él se enamoró de San Francisco de Asís. Se encontró, ahí era el lugar donde él debía estar. Miren, era un predicador de primera categoría, su voz parece ser excepcional, y entonces además de eso tenía una capacidad intelectual superior. O sea, tenía una capacidad de memoria muy preciosa, muy buena, y ya les digo, se le representa, ustedes lo ven muchas veces con el niño en brazos, con el niño Jesús, y muchos franciscanos son así, muchos se les representa con el niño Jesús en brazos, porque tuvo una aparición. Y los milagros, por Dios, es uno de los santos más milagrosos que hay. Bueno, eso así dice la gente, ¿yo qué quieren que haga? Milagros de que uno de los más famosos es que se cortó un fulano una pierna porque había pateado a su mamá, y cuando se dio cuenta San Antonio fue y le pegó la pierna. O sea, milagro allá. Otros, piensen, tanta gente en mi pueblo es muy común hablar de invocar a San Antonio en caso de que las muchachas no encuentren marido, y entonces ponen a San Antonio de cabeza. Bueno, eso viene por el hecho de que lo tenían a él de cabeza de tanto consejo que le llegaban a pedir para que le sugiriera quién era el mejor partido para el matrimonio. En fin, a eso se refiere. Luego, miren, él va a morir en 1231, fíjense, solo fueron 10 años prácticamente como franciscano. Y en menos de un año, para Pentecostés del 1232, ya lo habían canonizado. Para que vean ustedes la calidad de este hombre. Le predicaba hasta los pajaritos. Ese era un teólogo de primera, el primer gran educador teólogo de los franciscanos. Bueno, vamos a las lecturas, insisto. ¿Cómo voy a hacer el día de hoy? Las lecturas las voy a tomar de la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y la oración final va a ser una de las oraciones más populares a San Antonio. Así nadie se pelea conmigo, porque tengan presente que encima de todo hay uno de los sectores de mi parroquia que es San Antonio de Padua. Entonces tengo que combinar las cosas, siendo sumo sacerdote Cristo, que es mi modelo, el modelo de todos los sacerdotes, y también pensando en los hermanos, que no solo de mi comunidad, porque solo aquí en mi ciudad hay al menos 3 templos dedicados a San Antonio de Padua. Vamos a las lecturas. Primera lectura.
Capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Óigame, esto último es clave, ¿no? Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con conciencia limpia, mantengámonos firmes en nuestra esperanza. Oigan, qué consejos más hermosos. El sacerdocio de Cristo es ese modelo, es eso: pureza de corazón, firmeza en nuestra esperanza, con sinceridad de corazón, viviendo la fe como se debe vivir. ¿No les parece que es un sacerdote ese? Eso deberían de ser los sacerdotes, eso deberíamos de ser los sacerdotes. El Evangelio está tomado, como les digo, del capítulo 22 de Lucas. Fíjense, la última cena. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Volver al Jueves Santo, ¿no? Volver a la última cena. Claro, el sentido del sacerdocio. Miren, los sacerdotes no somos promotores sociales, no somos políticos, no somos personas que deben estar dirigiendo al frente, qué sé yo, una empresa o no. No se trata de eso. Nuestro ministerio está centrado en la Eucaristía. De ahí toma su fuerza, esa es su fuente, ahí debe volver el ministerio. Van a decir: «Padre, pero yo miro sacerdotes que están luchando, promoviendo la dignidad humana». Sí, y qué bueno que lo hagan, y debemos hacerlo, pero no es nuestro primer cometido, no es nuestra primera responsabilidad. A mí me da mucha pena cuando pretenden, sí, hay un cierto liderazgo que deben tener los sacerdotes en sus comunidades, pero ese liderazgo no puede sustituir en ningún momento, jamás puede ser reemplazado por cualquier otra cosa, poniéndose por encima del sacramento de la Eucaristía, por encima del ser los responsables de alimentar al pueblo con la palabra y con el pan de la vida, con la sangre de la salvación. Perdón que sea tan franco con esto, ¿no? Y no me malinterpreten. Claro que el sacerdote como profeta debe anunciar y debe denunciar, pero jamás desligando eso de su ministerio y para lo que fue ordenado. Que para lo que fue ordenado fue para ser otro Cristo. Lógico. No podemos abarcar todo lo que Cristo hace. Según nuestros carismas, según los dones que hemos recibido, debemos prestar el servicio al Señor en nuestras comunidades. Somos animadores de la vida eclesiástica, animadores de la vida de nuestras comunidades. Esa es nuestra tarea. Pero animamos alimentando, animamos centrándonos nosotros en primer lugar en el misterio del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Alguien que entendió muy bien eso? San Antonio de Padua. Así que les invito a hacer esta oración. Es una oración breve, pero muy linda. Ampárame en esta hora, oh San Antonio amado, bajo tu acción bienhechora, haya alivio el desgraciado, el enfermo y el desvalido, y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos, cuando te invocan con fe. Yo con toda confianza te invoco en esta ocasión, y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén. Que Dios les bendiga, oren por sus sacerdotes, oren también por su servidor, para que al menos nos dejemos modelar por la figura de San Antonio. Que seamos personas, no que tengamos de cabeza a la gente, sino que seamos capaces de ser testigos con fidelidad del misterio que se ha puesto en nuestras manos. Dios les bendiga.